Bueno, muchas gracias, Ana Moreno. Yo tampoco tengo palabras. Si hay algo que hace ilusión, o por lo menos que a mí me hace ilusión en esta vida, es ver que mis alumnos, que la gente a la que he conocido como estudiantes, llegan a lugares importantes. Esos lugares importantes pueden ser un aula o puede ser el Departamento de Educación del Museo del Prado. Al que le agradezco, desde luego a Ana Moreno, a Paloma Málaga y a todo el departamento que me haya invitado a pasar aquí esta tarde con todos ustedes. Una tarde en la que se pueden hacer muchas cosas, entre otras ir al cine barato. Seguro que no lo van a pasar tan bien como en el cine, pero, en fin, haremos lo que podamos. Sé que no es lo habitual, y además Ana me lo ha puesto muy fácil. Esto es algo que se hace con los libros, pero no con las conferencias. Pero a mí sí que me gustaría hacer hoy una excepción y dedicar un recuerdo muy especial a una persona muy especial para mí. Si hacemos una lista de profesores, de directores de tesis, tenemos que hablar de Paco Calvo. Él fue el responsable principal de mi interés por la suerte que han corrido los cuadros de este museo. Dirigió mi tesis y dirigió este museo entre 1993 y 1994. Estuvo a punto de que yo trabajara en esta casa, finalmente no lo hice, pero seguramente es el último responsable de que esta sea la empresa española en la que yo tengo más amigos. Así que va por Paco. Hasta el año pasado a mí nunca se me había ocurrido mirar los cuadros del Museo del Prado en función de su origen. Esto es una cosa que hago normalmente cuando voy a una exposición o cuando estoy en un museo en el extranjero, porque tengo la sensación de que algunos no los volveré a ver más. Y eso me hace intentar observarlos con más atención. Esto yo no sé si es posible, pero yo creo que abro más los ojos e intento mirar con más interés esas pinturas. Sin embargo, en los últimos meses he recorrido las salas de este museo leyendo hasta el último dato que aparece en las cartelas y imaginando cómo sería el Museo del Prado si se hubiera quedado tal como estaba cuando se abrió, tal como estaba solamente con la colección real. Es decir, me he paseado por las salas borrando mentalmente los grandes retablos góticos, las pinturas románicas, los grandes cuadros religiosos del Greco, su fábula, tesoros como la Condesa de Chinchón, el ciego tocando la zanfoña de la Tour, el Cristo sujeto por el ángel de Antonello, o el vino de la fiesta de San Martín de Bruegel, o la joven dormida de Paret. Por suerte, todas estas pinturas están aquí y, por suerte, también estamos de celebración. Estamos celebrando los 200 años de este museo, que se abrió, como saben, en noviembre del año 1819 y que desde entonces ha sido uno de los lugares de memoria, como ha llamado Javier Portús esa fantástica exposición que tenemos en el museo. Un lugar de memoria para muchas personas, artistas y personas normales, como nosotros, españoles, extranjeros, antiguos, modernos e incluso contemporáneos. Cuando se abrió este museo, como saben también, era un museo real, era propiedad de los reyes, y hoy es un museo público, es de todos nosotros. Estuvimos a punto de perderlo cuando, tras la muerte de Fernando VII, de su fundador, se tasaron las obras, pero afortunadamente Isabel II tuvo la habilidad o el acierto de indemnizar a su hermana y a su madre para que las obras no se dispersaran. A partir de 1865 pasó a ser patrimonio de la corona, ya no de la propia reina, y la Revolución del 68, la gloriosa, lo convirtió en Museo Nacional en el año 69. Cuando se abrió el museo, lo hizo con muy pocas obras, si lo comparamos con el museo actual. El primer registro que hizo Luis Eusebi en el año 1819 recoge 311 obras, aunque crecieron inmediatamente, crecieron muy pronto.
¿Cómo se ha producido este cambio? ¿Cómo hemos pasado de 311 obras a todas estas obras que llenan salas y salas y que van llenando una ampliación tras otra hasta hacer que sea imposible visitarlo de una sola vez? Esto se ha producido por varios motivos. Primero, porque después de la apertura en 1819 siguieron llegando enseguida cuadros de los sitios reales, obras de los sitios reales, que hicieron crecer la colección. Es el caso de los cartones para tapices de Goya, que llegaron en 1870, pero también llegaron esculturas ya en los años 20 del siglo XIX, y llegaron también a finales de los años 30 las piezas del Tesoro del Delfín, abriendo mucho el tipo de obras que había en el museo. Es decir, que ya a finales de los años 30 no solo había pinturas, había también esculturas y había objetos. En segundo lugar, el museo creció porque hubo intercambios muy tempranos, tan tempranos como este que tenéis aquí. Vinieron dos zurbaranes que se le cambiaron al deán López Cepero en 1821, nada más abrir el museo, y que fue un intercambio muy beneficioso para los dos. López Cepero se llevó más de 12 cuadros más pequeñitos y más fáciles de vender, y el museo se quedó con dos zurbaranes espectaculares y con otras cosas como pachecos, por ejemplo, que no tenía. También por un intercambio, en este caso con el Museo Arqueológico Nacional, vino el Santo Domingo de Silos. Es importante, vino en 1920, y es importante el hecho de que viniera del Museo Arqueológico Nacional, porque esto indica claramente que hasta ese momento esta obra no se consideraba una obra de arte, se consideraba una pieza de arqueología. Es a partir de estos años, de los años 20, cuando cambia esa consideración. Y también por un intercambio, en este caso entre el gobierno de Franco y el de Vichy, vino la Inmaculada de los Venerables, que había salido de España en la Guerra de la Independencia, se la había llevado el mariscal Soult, por eso oirán hablar de ella como la Inmaculada Soult o la Inmaculada de los Venerables. En tercer lugar, el museo creció porque se incorporaron en 1872 aproximadamente un centenar de obras que procedían de los conventos desamortizados del año 35, del gobierno liberal, de Madrid y los alrededores, y que se habían reunido en el Museo de la Trinidad. Se reunieron allí en 1838, un museo que estaba en el convento de la Trinidad, muy cerca de aquí, en la calle Atocha, y que en el año 1872 se fundió con el Prado, con lo cual un centenar de obras pasaron al Prado, y una enorme cantidad, más de 900, se repartieron por muchos lugares, dieron lugar a museos provinciales y también a los depósitos que constituyen el Prado disperso. En cuarto lugar, porque se incorporaron también, un siglo después, en 1971, las obras que el Estado había ido comprando en la segunda mitad del siglo XIX, en las exposiciones nacionales, y que habían ido a formar parte, donde estuvieron casi un siglo, del antiguo Museo de Arte Moderno, que estaba en los bajos de la Biblioteca Nacional. En 1971, como decía, esas obras vinieron al Museo del Prado, se instalaron primero en el Casón del Buen Retiro, como sección de arte del siglo XIX, sección y museo que seguramente no soy la única en esta sala que recuerda y que incluso añora, porque realmente el Casón era un lugar maravilloso. También creció el museo porque hubo donaciones, y las donaciones se produjeron también muy pronto, y empezaron muy fuertes, tan fuertes como con el Cristo de Velázquez, que los duques de San Fernando regalaron al rey Fernando VII y que el rey Fernando VII pasó al museo. Esto fue en 1828, es decir, recién abierto el museo. Y así sucedió en el siglo XIX, hubo una donación importantísima, que fue la donación del barón de Erlanger en 1881, que donó al museo las pinturas negras. Bien, es verdad que había intentado venderlas y no lo había conseguido, había intentado venderlas en Francia y no tuvo ningún éxito, pero afortunadamente para nosotros las donó al Museo del Prado. Y las donaciones continuaron a partir de entonces. Es verdad que no fueron ni muchas ni muy frecuentes en el XIX, pero sí que se hicieron mucho más frecuentes en los años, a partir de los años 20 aproximadamente del siglo XX. Y
se han seguido produciendo, se siguen produciendo actualmente en el siglo XXI, algunas tan importantes como el autorretrato de pared que donaron la Fundación de Amigos del Museo del Prado, y una de las donaciones más recientes ha sido la de Óscar Alzaga. Y el museo creció también porque a lo largo de estos 200 años y con ritmos y con intensidades desiguales se siguieron haciendo compras de obras de arte. Compras de cuadros, pero también de dibujos, de grabados, de esculturas, de miniaturas, de fotografías, de muebles, de abanicos y de libros, etc. De eso es de lo que nos vamos a ocupar esta tarde. De esas adquisiciones, aunque haremos referencia inevitablemente a donaciones y a legados. Y puesto que tenemos que hablar de compras, hay que recordar que el siglo XIX no fue precisamente una época muy boyante para España. De la Guerra de la Independencia a las guerras carlistas y de un pronunciamiento militar a otro, aquí no hubo tranquilidad ni hubo tampoco dinero que gastar en obras de arte. Tampoco el 20 es que fuera excesivamente boyante. Y tampoco el museo ha tenido un equipo científico sólido hasta tiempos relativamente recientes. Ya saben que primero lo dirigieron miembros de la nobleza, después lo dirigieron pintores y solo a partir de 1960, ya de manera sistemática, lo han dirigido historiadores del arte, con un pequeño paréntesis importante en los años 20, que fue el paréntesis de Aureliano de Beruete entre 1918 y 1922. Todas estas cosas, el hecho de que no hubiera, como digo, un buen cuerpo de trabajadores en el museo sólidamente formados, como lo hay ahora mismo, lo mismo que lo hay en la restauración y en el resto de los campos, hizo que no hubiera una política sistemática de compras en el museo durante la mayor parte de su existencia. Más allá de una línea que ha existido siempre y a la que nos iremos refiriendo, que es consolidar las pinturas de la escuela española. Esa era la columna vertebral del museo y ha sido a lo largo de los 200 años un punto de referencia y es un asunto en torno al cual se han ido produciendo las compras. En estas compras han jugado muchos factores. Para empezar, la composición del museo en sus orígenes, como una colección real, los gustos de cada momento, la revalorización de determinados artistas o de determinadas corrientes, el desarrollo de la historiografía, por dónde han ido las historias del arte, la situación del mercado, las oportunidades, los intereses de algunos directores y, en buena medida, el azar, la casualidad, que ha hecho que en determinados momentos, pues, en los años 90 del siglo XX, se produjera el legado Villa Escusa, que trajo la mayor cantidad de dinero que había llegado al museo y que permitió comprar algunas piezas de primerísima fila, como la Condesa de Chinchón, el Ciego de Latour, la Fábula del Greco, etcétera, etcétera. Para ver las compras de estos años podemos recurrir a las preguntas de los periodistas y podemos empezar por ¿quién ha comprado a lo largo de estos años? Pues en primer lugar compraba el rey, compraba Fernando VII porque el museo era suyo, era propiedad del rey y la gestión era una gestión de palacio también. Así se compraron las primeras obras, obras que venían a llenar una laguna de la pintura barroca tardía madrileña, como es el caso de la Magdalena de Antolínez. Después del 68, como decía, cuando el museo pasó a formar parte del Ministerio de Fomento, las compras se hicieron de otra forma. Lo que se hacía habitualmente es que los que tenían algo que vender lo ofrecían al ministro de Fomento o al director general de Bellas Artes, que era el responsable, y la Academia de Bellas Artes de San Fernando informaba a favor o en contra, confirmaba o rechazaba las atribuciones y decía si valía la pena comprarlo o no. Una vez aprobada la compra, el ministerio mandaba el dinero cuando lo mandaba, normalmente tarde. La Academia en algunas ocasiones se equivocó, metió la pata clamorosamente, como pasó
en 1877, cuando el propietario del retrato de Jovellanos de Goya lo ofreció al museo y la Academia dijo que no valía la pena comprarlo. Hubo que esperar un siglo, hasta 1974, para que el cuadro entrara efectivamente en el Museo del Prado. En 1912 se crea el patronato, y el hecho de que se cree el patronato le da al museo una autonomía, una libertad y una capacidad de decisión sobre su propia vida enorme. Es entonces cuando se compra, en la etapa también en la que estaba Beruete, hijo de director, cuando se compra la Virgen del Caballero de Montesa, en 1920, por suscripción pública. Y es cuando se emprende también una política de compras de pintura medieval, que era uno de los huecos, una de las lagunas que tenía el museo. En ese momento, con un patronato que estaba compuesto por historiadores del arte, por conocedores y por coleccionistas, y con un director, como decía, historiador del arte, hubo mucha investigación en el entorno del museo y se compraron piezas que faltaban en la colección, como el San Miguel del Maestro de Zafra, con uno de los primeros autorretratos del pintor reflejado en el escudo del santo, las tablas del Maestro de Sopetrán, con el autorretrato del Duque del Infantado. Es decir, que la colección de pintura medieval no estaba, pero empezó también con bastante fuerza. Y en estos años hubo varias donaciones, la de Razu, por ejemplo, que conocen ustedes bien, o la de Villahermosa, la de Bosch un poco después, etcétera, etcétera. Y en el año 33 hubo una importante ley de patrimonio que sentó las bases de la del 85. Se siguieron comprando cosas, pero lo cierto es que durante el franquismo el museo perdió la autonomía que había ganado en estos momentos y estuvo en el año 68 hubo una especie de gran paraguas, una institución más amplia de museos que lo englobó y que le quitó la autonomía. Pero la autonomía la recuperó en el año 1985. En ese momento es cuando se constituye en organismo autónomo y vuelve a tomar las riendas de su funcionamiento, de sus colecciones, de lo que quiere comprar, cuándo y cuáles son las prioridades para comprarlo. Esta ley del año 85, que se basaba en la del 33, venía también, recogía cosas que venían de la Ilustración, de la época de Carlos III y de Campomanes, de cuando salían muchas obras de Murillo y el rey quería controlar que no salieran tantas, y de alguna ley de comienzos del siglo XIX. Esta ley del 85 tiene elementos que dan nuevas posibilidades de compra, como los derechos de tanteo y de retracto, o como la dación en pago, y también la posibilidad de decretar determinadas obras inexportables. Esos derechos han hecho que al museo hayan entrado piezas como la Duquesa de Alba y su dueña, de Goya, o como el retrato de Teresa de Vallabriga, por dación en pago, o como la resurrección de Lázaro de Rivera, una pieza de su etapa italiana. A partir de entonces, a partir de los años 80 del siglo XX, se aprecia una orientación en las compras que es cada vez más clara. Se trata de llenar lagunas dentro de las colecciones del museo y de mejorar el conocimiento y de mejorar la colección de artistas que ya están en el museo, pero que se pueden conocer mejor gracias a obras de épocas que no abundan o gracias a estilos que no están representados, es decir, mejorar y profundizar el conocimiento de artistas que ya están dentro de la colección o de movimientos que están dentro de la colección.
Las compras se han salido en muy pocos casos de los cauces habituales, pero se han salido en ocasiones. Por ejemplo, para comprar la Virgen del Caballero de Montesa, de Pablo de San Leocadio, se reunieron voluntades y bolsillos. Echevarrieta adelantó las 100.000 pesetas que costaban en 1920 y pusieron dinero el rey Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia, hubo una suscripción pública y finalmente lo que faltaba lo puso el patronato. Esto se pudo llevar a cabo porque el director del museo, Beruete, tenía interés en el cuadro y porque además Berenson, que era un experto conocido en toda Europa, apoyó también esta compra. Una compra de una tabla que se utilizó en un momento del siglo XIX para pagar unos servicios médicos, ¿no? ¿Quién hubiera sido médico en ese momento? También el retrato de Goya de la Marquesa de Santa Cruz se compró con una colaboración de instituciones públicas y privadas, con una lista tan larga como la que pueden ver aquí. Se compró también después de muchas peripecias. Primero, en los años 40, parece que hubo un intento por parte de Franco de comprarla para regalársela a Hitler, pero como perdieron la guerra, la compra no se llevó a cabo y finalmente este grupo de personas que aparece aquí compraron el cuadro que acabó en el Museo del Prado, afortunadamente. Y también, desde el año 1980, la Fundación de Amigos del Museo del Prado, además de hacer donaciones, colabora activamente en la compra de obras para el museo, como la Virgen de la Granada de Frangélico, a la que me referiré después. Y el museo se ha ido adaptando en estos últimos años también a los tiempos y la última adquisición, como ustedes sabrán, se ha hecho por medio de una operación de micromecenazgo, por un crowdfunding. Se podían aportar desde 5 euros y en la propia sala donde se exponía este retrato de niña de Bouet, del francés, había una urna en la que se podían hacer aportaciones, ¿no? Una cosa que estamos acostumbrados a ver en los museos anglosajones, pero no tanto en los museos españoles. Este también es un caso de esas compras características de los últimos años del museo, que son unas compras muy precisas, que atinan a unas dianas muy concretas, porque esta niña es seguramente la misma mujer que posó para este cuadro, ¿no? del tiempo vencido por la verdad, unos años más jóvenes. Unos años más joven la mujer que se piensa que es la mujer de Simone Bouet, Virginia d'Avezzo. En este caso, o en alguno de los anteriores, la lista sería interminable. En otras ocasiones, lo que ha permitido comprar algunos cuadros ha sido el dinero obtenido mediante la venta de entradas y la venta de catálogos. Por ejemplo, este cuadro de estos maravillosos apóstoles del Greco se compraron gracias al dinero recaudado por la exposición que se hizo en el año 39 con las pinturas del museo llevadas a Ginebra. Y de la misma manera, más recientemente, gracias a las entradas y a la venta de los catálogos de la exposición de Velázquez del año 90, recordarán que fue la primera exposición blockbuster de este museo, pues gracias a eso se pudo comprar el bodegón de caza de hortalizas y frutas de Sánchez Cotán. ¿Qué se ha comprado y cuándo se ha comprado? A lo segundo podemos contestar que se ha comprado siempre, aunque con intensidades diferentes. Para la primera pregunta podemos trazar varias líneas. Las más beneficiadas por las adquisiciones han sido, desde luego, la pintura española, como decía antes, esa columna vertebral del museo, sobre todo la pintura medieval y la pintura del Renacimiento, con artistas especialmente favorecidos como el Greco, como Zurbarán, o como Paret y como Goya, desde luego, además de un género concreto, el de los bodegones del siglo de oro.
De esta manera y con estas compras, artistas que estaban poco representados en el museo cuando se abrió han llegado a tener las mejores colecciones que existen en el mundo, en este museo en el que estamos. Es el caso del Greco o el caso de Goya, que ambos empezaron simplemente con un puñado de retratos dentro del Museo del Prado. La pintura española, y eso lo ha explicado desde esta silla mucho mejor que yo Javier Portús, era el núcleo del museo cuando se abrió, porque el origen del museo era la colección real y esta pintura solo se podía conocer aquí, en las salas del museo, porque en otros museos de otros países sencillamente no estaba representada. Los extranjeros vinieron a mediados del siglo XIX y en la segunda mitad del XIX y, por supuesto, en el XX, pero al principio vinieron a ver a Velázquez, vinieron a ver a Ribera y a Zurbarán, a los que descubrieron en la Galería de Luis Felipe, en Francia, en los años 40 del siglo XIX, y venían también a ver a Murillo, al cual conocían ya desde el siglo XVIII. Y se produjo un fenómeno de prestigio mutuo. El museo daba prestigio a la pintura española y viceversa. A lo largo de estos 200 años se han comprado cuadros de Goya, se han comprado cuadros del Greco, de Ribera, de Murillo, incluso de Velázquez. Velázquez, que estaba maravillosamente representado en el Museo del Prado, también ha recibido obras desde que se abrió, ha recibido donaciones y también algunas compras. Esas compras, la Madre Jerónima de la Fuente en 1944 o recientemente, dentro de esas compras a las que me refería más atinadas, el caso del banquero del Papa, que se compró en el año 2003 y que viene a llenar ese hueco que era el último viaje de Velázquez a Italia. Se han comprado cuadros de Zurbarán, tan poco habituales como el Cristo con un pintor, o tan poco habituales como el San Bernardo, o el Cristo abrazando a San Bernardo de Ribalta, una de las pinturas de una iconografía menos frecuente de todas las que hay en todo el museo. Se han comprado pinturas de Pereda, pinturas de Carreño, y en una gran cantidad, y desde los años 30 del siglo XX, pinturas de pared, pinturas de escenas cortesanas o de escenas de la vida cotidiana, el retrato de su mujer, de Micaela de Fournier, y su autorretrato, que ha sido una donación, y la mujer durmiendo la siesta, además de toda una serie de dibujos que hacen que la colección de pared sea una colección tan exquisita como es la propia pintura de este pintor del siglo XVIII. Una de las obras que se ha comprado de la Escuela Española, de Zurbarán, es este borreguillo hecho por Natural, que dice lo estima más que 100 carneros vivos. Dice un cordobés con mucha gracia, Palomino, refiriéndose al propietario de este borreguillo. Este borreguillo, este Agnus Dei, es una obra de Zurbarán que está a medio camino entre la pintura religiosa y la naturaleza muerta. Yo esto no me atrevería a decirlo si antes no lo hubiera dicho Javier Portús, pero como lo ha dicho, yo lo digo. Y esto me da pie también a hablar un poquito de los bodegones. En las colecciones reales había bodegones flamencos, pero no había bodegones españoles, que estaban todos en colecciones particulares y no se conocían mucho. También esto me da bastante de vergüenza decirlo, teniendo en la sala a una persona que está haciendo su tesis doctoral sobre bodegones, pero en fin, si me equivoco ya me corregirá. Estos bodegones españoles, por tanto, no eran muy conocidos y se dieron a conocer en el año 1935 en una exposición que se hizo y a partir de la cual se empezaron a escribir artículos, libros y se dieron a conocer tanto en España como fuera de ella. Empezaron a aparecer en las historias del arte y empezaron también a comprarse para el museo. Entonces se compró el bodegón Concardo, justo después de la Guerra Civil, y una compra más reciente es el plato con ciruelas. En los últimos años,
Los niveles de refinamiento de las compras de esta pintura son muy notables y pongo como ejemplos la etapa italiana de Goya con esta Sagrada Familia o dibujos del cuaderno italiano, los años sevillanos de Alonso Cano con la aparición del Cristo a Santa Teresa, la pintura profana del Greco, o esta vista de Toledo que hay detrás de las piernas del San Sebastián. Un cuadro que se compró en 1993 y que vino a unirse con la parte superior que había entrado en el museo por una donación. Este es uno de esos casos de pinturas que se cortaban y se vendían por separado, con lo cual en muchos casos se doblaba el beneficio. De la misma manera se llenó ese hueco del segundo viaje a Italia de Velázquez con esta pintura, o se compró este pequeño cuadrito de Maíno, que es una miniatura, es una joya muy poco habitual, es también de su etapa romana y es un cuadro de devoción privada que, si les ha pasado desapercibido en el museo, vayan a verlo porque vale la pena. Las adquisiciones muchas veces han intentado llenar lagunas, en unos casos lo han conseguido y en otros no. Este de las lagunas es un tema recurrente en el Museo del Prado y tiene que ver con esos orígenes del museo, una colección real en la que lo que había eran retratos oficiales, que era lo que se necesitaba, o pinturas, obras para decorar los palacios de representación. En ese sentido, había muchos artistas europeos que trabajaron para los reyes españoles, desde luego Velázquez, pero también Tiziano, pero también Rubens, que han dejado muchas obras en la colección real y que ahora podemos ver. Esto dio lugar a colecciones espléndidas pues, de pintura veneciana del siglo XVI, por ejemplo, o a pintura flamenca del siglo XVII, o primitivos flamencos, pero dejaba otras parcelas sin cubrir. Aún así, algunas de las colecciones que ya estaban muy bien dotadas desde el principio, como puede ser la de Rubens, todavía han crecido a lo largo de estos 200 años. Este cuadro se compró en el año 1969, el retrato del duque de Lerma, y esta Piedad de su discípulo Jordaens se compró también en 1981. Junto a las necesidades de retratos o de representación, para formar la colección real jugó un papel muy importante también el gusto de los reyes, su gusto por unas pinturas o por otras pinturas. En ese sentido, pues la colección de primitivos flamencos, por ejemplo, es muy importante porque a Felipe II le gustaban mucho y piensen en las pinturas del Bosco, por ejemplo, la importante colección de pinturas del Bosco que hay, o el descendimiento de Van der Weyden. Aún así, también esta colección ha crecido con obras como la Crucifixión de Juan de Flandes, detrás de la cual, igual que detrás de las piernas de San Sebastián veíamos la ciudad de Toledo, detrás de esta crucifixión vemos la Alhambra de Granada. Obras importantes como esta, o obras como otra de esas pequeñas joyas que se han comprado en los últimos años, el Cristo sobre la piedra fría, que es uno de los primeros ejemplos que se conocen en pintura de este tema, que era un tema mucho más habitual en la escultura que en la pintura, y que se parece mucho a las pinturas que Juan de Flandes hizo para la reina Isabel la Católica, que fue realmente la primera aficionada a esta pintura de los flamencos. Y también se compró la fiesta del vino de San Martín, de Bruegel el Viejo, una sarga enorme que se consideraba perdida y que es una de las grandes compras que han hecho los museos en los últimos años. No gran compra del Museo del Prado, sino de los museos en general en los últimos años, en las últimas décadas. Y si recuerdan el Triunfo de la Muerte, este es una especie de pareja de ese Triunfo de la Muerte del mismo autor. Yo me he puesto aquí un reloj para marcar la hora, pero no la he marcado. Si me dicen qué hora es, se lo agradezco.
¿7 y 12? Vale, muchas gracias. Junto a estas escuelas, como digo, la veneciana del XVI, la flamenca de los primitivos o del siglo XVII, había la española, había otras que se quedaban fuera. Y esto, los más sagaces que vinieron a ver el Museo del Prado se dieron cuenta enseguida. Se dio cuenta Richard Ford, ya a mediados del siglo XIX, y lo dijo, y empezó a hablar de las lagunas del Museo del Prado. Siempre se ha hablado de las lagunas del Museo del Prado, y muy recientemente, hace un par de meses, en una entrevista que le hacían al actual director del museo, a Miguel Falomir, en la revista Club Renfe, él decía que las principales lagunas del museo eran la pintura holandesa y el siglo XV italiano, además de las mujeres. De pintura holandesa se lamentaba de que solo hay un Rembrandt en el museo, no hay ningún Vermeer, para nuestro dolor, y lo mismo pasa con Piero della Francesca, con Paolo Uccello, con Masaccio, etc. Esta queja surge siempre que se compara el Prado con otros museos, pero el propio Falomir lo dejaba muy claro. Decía, el museo no es un museo enciclopédico como el Louvre. Cuando nosotros vamos al Louvre, lo primero que tenemos que pensar es, a ver, voy a este ala, a esta otra, ¿qué es lo que quiero ver? Allí hay de todo. El Museo del Prado es un museo diferente, es un museo más pequeño y es un museo mucho más intenso también, como se ha dicho en muchas ocasiones. El museo no es enciclopédico, el del Prado, y las colecciones reales respondían al gusto de los reyes y a las necesidades de representación. Nunca hubo una buena representación, como decía antes, de pintura medieval en las colecciones reales, por motivos históricos y por motivos también de gusto. Por motivos históricos, porque las colecciones reales se empezaron a formar a finales ya de la Edad Media. Hablaba antes de Isabel la Católica y de Juan de Flandes. Y por motivos de gusto, porque la pintura medieval, y vuelvo al cuadro que hemos visto antes de Santo Domingo de Silos de Bermejo, la pintura medieval, mientras el clasicismo fue la norma, y el clasicismo fue la norma desde el siglo XVI hasta muy avanzado el siglo XIX, la pintura medieval no entraba en esa norma, se salía y no se consideraba. Hasta 1920 ya hemos visto que se consideraba arqueología, no era obra de arte, era otra cosa. Por eso no había en las colecciones reales. La llegada de las pinturas del Museo de la Trinidad arregló en cierta medida estos problemas con cuadros como los de Berruguete para Santo Tomás de Ávila, pero hasta los años 20, 30 y en adelante, como hemos visto antes, seguía siendo una asignatura pendiente. A partir de entonces, a partir de los 20 y de los 30, pues se compraron algunas pinturas del siglo XIV, como el retablo de Santa Lucía, del gótico catalán, o se compró el retablo de la vida de la Virgen y San Francisco del gótico internacional, o el retablo del arzobispo Sancho de Rojas, en fin, o el maestro, el San Miguel que hemos visto antes con el retrato del pintor en el escudo. Son unos años estos, los 20, los 30, en los cuales Gómez Moreno está, el historiador del arte, es miembro del patronato y está publicando sus libros, y también los hispanistas americanos, los medievalistas americanos como Post, están publicando sus estudios de pintura gótica. Es decir, que a medida que el arte medieval se revalorizaba, se miraba con otros ojos, también el museo era sensible a eso y iba comprando obras. En los años 30, en los 40 y también en los 50, porque después de la Guerra Civil la situación era muy penosa, y esa situación tan penosa hizo que se pusieran a la venta muchas obras de colecciones particulares, pero también muchas obras de iglesias y de conventos que se vendieron. Entonces fue cuando se compró, por ejemplo, La Piedad de Fernando Gallego o el tríptico del Nacimiento de Jesús del maestro del Zarzoso, que es una compra muy reciente y en la que podemos encontrar detalles de la vida cotidiana que no son muy habituales. Por otra parte, cuando en España se quisieron comprar este tipo de obras a principios del siglo XX,
entonces se podían comprar pinturas medievales españolas, pero lo que no se podía comprar ya por estos años era pintura italiana del siglo XV. Eso era totalmente imposible y era un problema que en los primeros años tenía el Museo del Prado, pero que tuvieron otros museos también. La National Gallery de Londres, por ejemplo, que nació muy poco después del Museo del Prado, a mitad de los años 50 del siglo XIX, ya había críticas de que no tenía pinturas del primer Renacimiento italiano. Allí, afortunadamente, tenían dinero. El director en los años 50 se dedicó a viajar por Europa y compró una de las mejores colecciones de pintura del primer Renacimiento que podemos ver en museos europeos. Si han ido a la National Gallery de Londres, pues allí están las pinturas de Piero, las pinturas de Paolo Uccello, en fin. Maravillas que aquí no tenemos y que ha sido imposible, que era imposible ya en el siglo XIX, cuando se quisieron comprar, hablaban en algún momento de que era tanto como alcanzar la luna, querer comprar a finales del XIX pinturas de estos artistas del siglo XV, y el propio Miguel Falomir decía en esa misma entrevista que mencionaba antes, hay muy poca pintura disponible de ese tipo, la gran mayoría está en los museos y los precios de la poca que hay son inalcanzables. Eso afecta a los primitivos, al Renacimiento temprano italiano y afecta también a figuras como Rembrandt o como Vermeer. Gaya Nuño decía que esos nombres pertenecían a la mitología, ni siquiera ya eran reales. Por eso hay muy poca pintura del siglo XV en italiano en el Museo del Prado, pero, bueno, hay poca, pero de mucha calidad. La colección no ha crecido en número, pero sí en calidad. De la colección real llegó La Dormición de la Virgen, de Andrea Mantegna, y los Botticelli del Nastasio de Glionesti llegaron en 1941 con la donación Cambó y se han comprado el Cristo Muerto de Antonello y de las Descalzas Reales llegó la Anunciación de Fra Angelico y recientemente se ha comprado la Virgen de la Rosa de la Granada, también de Fra Angelico, que ha venido con un regalo. Esta obra se compró en el año 16, me parece, al duque de Alba, que regaló los funerales de San Antonio. Como hay estas lagunas, que son imposibles de llenar, el museo se ha propuesto llenarlas en este año del centenario con exposiciones, y habrá una exposición de Fra Angelico y los orígenes del Renacimiento en Florencia, habrá otra exposición de Velázquez, Rembrandt y Vermeer, y habrá otra de Sofonis Vanguissola y Lavinia Fontana. Las escuelas que se han quedado fuera, inevitablemente, son varias, y quiero poner un ejemplo del caso francés. Mientras que al Museo del Prado, a lo largo del XIX, vinieron muchos franceses a mirar la pintura, a mirar a Velázquez sobre todo, pero a mirar también a Ribera y a Zurbarán, y a aprender para cambiar el arte de su momento, el arte del siglo XIX, España no fue sensible en absoluto a la pintura moderna francesa. Pongo como ejemplo este retrato de Luis XVI que compró la reina Isabel II en el año 1864, justo un año antes de que Manet llegara a España. Si tienen en la cabeza a Manet, pues este retrato de aparato es verdad que lo compra Isabel II, todavía no había llegado la Revolución del 68 y que lo compra pensando en las colecciones en bloque, pero es un cuadro de aparato con todos los tics de la pintura de aparato, grande, ostentoso, imponente, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muy poco que ver con lo que se estaba haciendo en ese momento. Otro de los aspectos que podemos ver es dónde se ha comprado. En esa entrevista de Falomir que yo citaba antes, él dice: nunca hemos comprado en el extranjero, porque no podemos. Si saco la chequera, no llego a la primera puja. Bueno, esto lo dice este año, con poco
con un poco de exageración, digamos, pero es en gran medida cierto. Se ha comprado, sobre todo en España, desde luego, tanto en el comercio de arte como a particulares y a instituciones religiosas, y con muy pocas excepciones, hasta la segunda mitad del siglo XX no se ha comprado en el extranjero. España en el siglo XIX raramente participaba, por no decir nunca, en subastas internacionales. En el siglo XIX hubo muchas subastas, sobre todo en París, en las cuales se vendió mucha pintura española, mucha de la que salió con la Guerra de la Independencia, pero mucha también que las instituciones religiosas o los coleccionistas fueron vendiendo y que se repartió por Europa y por América. España no participaba en esas subastas, solamente Isabel II empujó, cuando se vendió en París en 1852 la Inmaculada de los Venerables, la Inmaculada Soult, pero no la consiguió y por eso se quedó en Francia. Pero estas compras en el extranjero empiezan tímidamente a partir de la década de los 50 del siglo XX. Por ejemplo, estos retratos británicos de Lawrence y de Romney se compraron en Inglaterra en los años 50 y 60. El retrato de Omazur, de Murillo, prácticamente el único cuadro de Murillo que se ha comprado. También se compró fuera el Descendimiento de Machuca, también, el Ciego de la Zanfoña de Latour también se compró fuera, y algunas de las obras que hemos visto antes, como el retrato del banquero del Papa de Velázquez o la Resurrección de Lázaro de Rivera. En algunos casos, la compra de las obras tuvo que ver directamente con el interés de los directores. Por ejemplo, Federico de Madrazo, que fue director de este museo durante muchos años, en el siglo XIX, en el año 1861 quería tener la Anunciación de Frangélico. La Anunciación estaba en las Descalzas Reales y consiguió que viniera al Museo del Prado. Aureliano de Beruete, en los años 1920, quería la Virgen del Caballo de Montesa y lo consiguió también. Y Sotomayor, que era pintor y que era pintor de retratos elegantes, se empeñó en comprar pintura inglesa y hizo algo muy importante, tuvo un gran acierto. Como decía Gaya Nuño no regalaba piropos, pero en este caso sí decía que había sido un gran acierto comprar pintura inglesa, porque hasta entonces en el Prado no había una colección de pintura británica. No había esa colección por razones históricas de enemistad entre los dos países, y es justamente en ese momento, cuando Sotomayor es director del museo, en la posguerra, cuando se empiezan a comprar estas obras y algunas otras, y se hace una pequeña colección interesante de pintura británica. Y en esos momentos también, a partir de ahí, entra en el museo otra de las pinturas, de los tipos de pintura británica que tampoco existía y que fue muy importante en el XIX, y es cómo vieron a España, los monumentos, el paisaje, los pintores británicos. David Roberts, que fue uno de los escoceses que dieron a conocer España en Inglaterra, entró una de sus pinturas en 1943 también en el Museo del Prado, y después entraron toda una serie muy particular de pinturas del discípulo de David Roberts en España, de Genaro Pérez Villamil. De Genaro Pérez Villamil se compraron también recientemente una serie de 42 vistas de España en este díptico que venían de Inglaterra y que constituyen casi el mejor ejemplo de la imagen romántica de España vista por un español que había aprendido con un escocés. Son pequeñas placas que pueden ver,
pequeñas placas que miden poco más de lo que mide una postal, muy vivas, muy alegres, muy bien restauradas, muy bien limpiadas realmente, porque estaban muy bien en el museo, que están muy cerca de la España artística y monumental, que se publicó a finales de los años 40, y que tienen un tamaño y están hechas en un material que las acerca a uno de los procedimientos que van a servir para hacer pequeñas imágenes, que son los daguerrotipos. También están hechos en placa metálica y tienen un tamaño muy parecido. Y nacen justo después de que se hicieran estas pequeñas pinturas, en el año 39, y van a tener entre sus objetivos también las vistas de las ciudades y los monumentos, además de los retratos. También hay que decir, hablando de los directores, que en algunas ocasiones, menos mal, que no dejaron que prevaleciera su criterio sobre un criterio de interés general. El mismo Federico de Madrazo, que quería traer la Anunciación de Fra Angelico al Museo del Prado, paseándose por las salas del museo en 1881 con un historiador alemán, con Karl Justi, se quejaba amargamente de no poder arrojar del museo caricaturas tan absurdas. Esas caricaturas tan absurdas eran los cuadros del Greco. Afortunadamente no podía arrojarlos del museo. O cuando el mismo Sotomayor, del que estamos hablando, en el año 1957, cuando entraron las pinturas de San Baudelio de Berlanga, no podía disimular su disgusto, esto lo cuenta Gaya Nuño, dice, no podía disimular su disgusto ante la libertad de silueta, ante el antiacademicismo de su colega del siglo XII, y exclamó: pero exponer esto en el Prado, exponer estas pinturas, equivale a justificar a Picasso dentro del Museo del Prado. No podía haber un sacrilegio mayor que el que se estaba perpetrando en este momento. Respecto a lo que se compra, hay también un tema que es lo que no se compra. Tan importante como lo que se compra es lo que se deja escapar. Y se dejaron escapar algunas cosas. En el Prado podían estar ahora mismo el matrimonio Arnolfini y la adoración de los magos de Van der Goes. El matrimonio Arnolfini está en la National Gallery de Londres. Es un cuadro que estaba en la colección real española porque lo heredó Felipe II de su tía, de María de Hungría, y salió seguramente en el equipaje del rey José al final de la Guerra de la Independencia. Lo tuvo un militar inglés y se lo vendió en 1842 a la National Gallery de Londres. Lo compró en buena lid la National Gallery, no tenemos nada que decirle, solo tenemos que lamentar no tenerlo nosotros. Y en el caso de la adoración de los magos de Van der Goes, la cosa es más dolorosa, si cabe, porque se pudo haber evitado. Este es un cuadro que en 1913 el gobierno alemán compró para el Kaiser Friedrich Museum, que acababa de abrir en Berlín, ahora está en las galerías de pinturas de Berlín, y que compró en el año 1913 en medio de un escándalo y después de 2 años de disputas, incluso de que llegara al Parlamento el asunto. Hubo una serie de intelectuales, de artistas, que se pusieron a hacer una colecta para evitar que saliera. Allí estuvo Sorolla, Benlliure, Berruguete, Muñoz de Graín, Zuloaga, estuvo Emilia Pardo Bazán, Azorín, los hermanos Álvarez Quintero, un etcétera muy largo, pero solo consiguieron 76.000 pesetas. Y el gobierno alemán ofrecía 1.262.800. Digo que llegó al Parlamento, hubo una propuesta de que el cuadro viniera al Museo del Prado, pero finalmente los escolapios, que eran los propietarios del edificio en el que estaba, el Colegio de Nuestra Señora la Antigua de Monforte de Lemos, en Galicia, los escolapios necesitaban dinero para restaurar el colegio y el cuadro se vendió. Canalejas estaba muy en contra de que se vendiera, pero Canalejas se murió en el 12 y ya su sucesor dijo, venga, que se venda. Y hubo, en fin, mucha gente en este momento se lavó las manos o miró para otro lado y el cuadro acabó yéndose. El argumento de los religiosos escolapios fue bastante tremendo. Ellos dijeron que no se podía comparar una tabla pintada por un extranjero
que después de todo no es una gloria española, que no se podía comparar con el edificio levantado por un ilustre español, el Colegio de Monforte de Lemos. Actualmente lo que hay es una copia que los alemanes enviaron. También se dejó escapar el retablo de San Jorge de Marshal de Sars, que habrán visto ustedes en el Victorian Albert, y que cuando se compró en 1864, el que lo compró para el Museo Victorian Albert, que entonces era el Museo de Kensington, decía que era la obra más importante que se había hecho en esos momentos en España. Es una pieza espectacular. Se dejó escapar también el San Miguel de Bermejo, que está en la National Gallery de Londres y que ha estado aquí hasta hace unos días en la exposición. Pero cuando se vendió en 1905, aquí no se sabía nada de él, se pensaba que era una pintura francesa, y el libro que lo estudió realmente, el libro de Elías Tormo, tardó todavía 21 años en llegar. Se perdieron más cosas, cuadritos de la Alameda de Osuna, no se perdieron, quiero decir, salieron cuadritos de la Alameda de Osuna, Grecos después de la exposición, en fin, si quieren fustigarse un poco, pues Gaya Nuño tiene un libro interesantísimo que se llama Pintura española fuera de España, que publicó en el año 1958, que es un libro muy duro, pero es un libro muy interesante también. Bien, decía antes que algunas colecciones crecieron más que otras y que algunas incluso se han formado después de la apertura del museo o incluso en tiempos recientes. Una de las colecciones que se ha formado después de la apertura del museo es la colección de miniaturas. Se ha hecho sobre todo a base de compras. La primera es del siglo XIX, todavía el retrato de Urquijo, pero hubo que esperar un siglo, hasta 1978, que llegó la primera miniatura de Goya, la Juana Galarza. Luego hubo una compra muy grande en 1980 de más de 100 piezas y ahora mismo hay más de 150 en la colección. Simplemente voy a ver algunos ejemplos. Voy a enseñar algunos ejemplos porque me parece que son representativos de algunas cosas. Por un lado, en la línea que lleva la historia y la historia del arte en los últimos años, una línea que está cada vez más atenta a la vida cotidiana, a la intimidad, el interés de estas piezas, que son piezas de pequeño tamaño, que tienen un uso privado, son como joyas, tienen un interés porque al pertenecer al ámbito privado nos muestran la imagen de personas a las que estamos acostumbrados a ver con todos los arreos del poder, nos las muestran de una manera íntima y nos las muestran sin signos aparentes de poder. No digo que no los tengan, digo que no son aparentes. El caso, por ejemplo, del retrato de Urquijo, al que retratan hacia 1800, cuando era secretario de Estado, aparentemente está como los franceses en su época, ¿no? Con la camisa abierta, como en casa, sin joyas. Sin embargo, vemos un pedestal y el arranque de una escultura, ¿no? Es coleccionista, por lo menos. O el caso de la Marquesa de Santa Cruz, que no lleva absolutamente ningún elemento, nada de adorno, ¿no? Ninguna joya. Quizá lo único es la mirada que se puede permitir lanzarnos a todos nosotros, ¿no? En este caso, quien más joyas lleva es Juana Galarza, que es justamente la que pertenecía a una clase social inferior a la de los otros dos. En otros casos, estas pinturas, estas miniaturas, nos permiten ver la difusión que tenían los cuadros del Prado, o nos enseñan, como es el caso de esta miniatura de Luigi Pavón, que copia un retrato que le había hecho a Josefa Tudó, la segunda mujer de Godoy, con sus hijos. Y además, en este caso, contradice lo que acabo de decir antes, porque si se fijan en la miniatura, Josefa Tudó lleva una maravillosa diadema que no lleva en la pintura. Otras miniaturas nos permiten ver cómo se pagaban las cosas en estos años. Bueno, en el siglo XIX, en este caso concreto. Por ejemplo, esta miniatura del Cristo con la cruz a cuestas, que copia una parte del cuadro de Sebastiano del Piombo, se compró en el año 1867 para el Museo de la Trinidad y su autora, que es esta mujer que tienen aquí, Teresa Nicolau Parodi, a la que retrató
Vicente López, cobró 200 escudos por esta miniatura, en el año 67. Y un año después, la madre de la miniaturista, Concepción Parodi, vendió al museo esta tablita, que no es una miniatura, pero casi, esta tablita de la Anunciación del Greco, por 150 escudos. Es decir, que en 1867-68 se pagó más esa copia de una miniatura de Sebastiano del Piombo que una pintura de una etapa temprana como es esta del Greco. Y esta otra no es que se pagara en ese momento, pero es igual de pequeña, es igual de maravillosa y es de la misma época y no he resistido la tentación de ponerla aquí a su lado. Entre las miniaturas tiene mucho interés para este estudio el cuaderno de retratos de Louis Vermeil. Louis Vermeil es un miniaturista que hizo el que hasta ahora es el único libro de registro de retratos en miniatura que se conoce en España, una especie de libro de la verdad en el cual él fue dibujando a lápiz cada una de las figuras de las miniaturas que había hecho para vender, para tener un registro propio o quizá por si en un momento tenía que vender alguna otra más. Este cuaderno de artista forma parte, por un lado, de esas compras que está haciendo el museo en los últimos años, de cuadernos de dibujo de artistas, de Goya, de Carnicero, de Pizarro, de Jaez, de Martín Rico, de muchos otros, y tiene además el interés de que en alguna de estas páginas Vermeil anota copiado de daguerrotipo. Es decir, que a la hora de hacer la miniatura había utilizado como modelo, no al modelo propiamente dicho, sino un daguerrotipo, una foto hecha en placa metálica, como les decía antes, que se había hecho. Con lo cual, estamos otra vez en ese nuevo procedimiento de reproducción mecánica que nace en 1839 y que tiene que ver con la miniatura y que tiene que ver también con algunas pinturas. Y estamos en el dibujo. Estamos acabando. En el año 2010, el anterior director del museo, Miguel Zugaza, decía que la compra de dibujos, estampas y fotografías es uno de los objetivos destacados de la actividad del museo. Se han comprado dibujos y grabados que había muy pocos en la colección real, por no decir ninguno en el caso de los dibujos. Se han ido comprando sobre todo dibujos hasta formar colecciones espectaculares y con números que pasan de los varios miles. Sobre todo dibujos de la escuela española, no solo, pero sobre todo de la escuela española, como pueden ser los de Paret, compras recientes como esta Celestina, una acuarela que es tan acabada como podría serlo una pintura al óleo, o los que pertenecieron al infante Don Luis de su gabinete de historia natural. Se han comprado dibujos que sirvieron como modelo para hacer cuadros, como este que tienen aquí, que además tiene el interés de que el juicio final de Pacheco, la obra para la que sirvió, está perdida y es la única huella que tenemos. Es un dibujo de un tamaño enorme, con muchísimos trozos pegados, como se hacía en esta época. Modelos de dibujo para otras obras fueron también estos de Flip Art que tienen aquí, que servían para hacer las mesas de piedras duras que también tenía el Museo del Prado y que compró estos dibujos recientemente también para completar esa colección. Otros dibujos simplemente son dibujos que no tienen una relación directa con una pintura, sino que son obras autónomas, como estas que hace Rivera, por ejemplo, o como este desnudo de Alonso Cano, que es una de las piezas mejores de toda la colección. Y en los últimos años también se han comprado dibujos de Goya, hasta conseguir una colección enorme, no solamente de dibujos, la mejor, sino también de cartas en algunas ocasiones que incluyen dibujos como este autorretrato.
Algo parecido ha pasado con los grabados. Se han comprado grabados que sirvieron para hacer obras del museo. Velázquez seguramente usó esta vista de Breda para hacer las lanzas, o lo usó Snayers, o grabados de creación, como puede ser este llanto sobre el Cristo muerto de Rivera. No tenemos tiempo para hablar de fotografía, aunque me gustaría mucho. Pero la fotografía está unida al museo desde mediados del siglo XIX, y está unida al museo por muchos caminos y con finalidades muy variadas. Cuando no había monitores para estar viendo quién se movía por las salas y dónde estaban los cuadros, el museo tenía cartones con las fotografías de los cuadros de la sala pegados y unos cordones, y los vigilantes en su sala los tenían allí para tener claramente qué cosa había en cada sala, ¿no? Aquí tuvo su tienda de venta de fotografías Juan Lauren, que ahora mismo tiene una exposición en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que fue el principal difusor de la pintura del Museo del Prado en España y fuera de España. Tuvo su tienda dentro del propio museo. Pero solamente voy a destacar unas cuantas fotografías de una colección muy importante que se compró en el año 2006 a descendientes de la familia Madrazo, a descendientes de Luis de Madrazo. Son fotografías tomadas hacia mediados del siglo XIX en Roma, reunidas por Luis de Madrazo, y en las que aparecen el grupo de artistas que se reunían en torno al Café Greco, artistas españoles y algunos italianos también, y que utilizaban este nuevo medio, la fotografía, como una especie de nuevo cuaderno de apuntes. Es decir, esas vistas de monumentos o esos tipos, como puede ser el fraile o como puede ser la mujer con el cántaro, eran como apuntes de los que hacían hasta ese momento para sus cuadros. Eso no quiere decir que dejaran de hacer apuntes a mano, simplemente incorporaban estas nuevas posibilidades. Casi todas son de Caneva y son muy interesantes porque están hechas con un procedimiento que duró muy poquitos años. Se hacían sobre negativos de papel, el negativo era de papel, y a partir de ese negativo de papel se hacían positivos por contacto. Hay muy pocas y estas forman una colección extraordinaria. Aquí hay también otra pieza de la que solo hay dos en el mundo, que es el grafoscopio de Lauren. Es una máquina en la cual va pasando como si fuera por una sala de cine, en la cual va pasando como en un traveling por todas las salas del Museo del Prado, enseñándonos cómo estaban colgados los cuadros en la galería central a finales del siglo XIX. Pero en el Prado hay más cosas, ¿no? En el Prado ya muy pronto, en el año 39, Valentín Carderera decía: hay vasos, tazas, jarrones, marfiles, obeliscos, muebles, etc. Hay enconchados, hay maquetas, hay, como hemos visto, tableros de piedras duras, hay porcelanas, hay cristales, hay muebles, algunos que han entrado por compra, como este, por ejemplo, este arcón de boda italiano. Hay tapices que se han traído también, como es este caso, tapices de Bruselas, para reunirse con otro que ya estaba en el Museo del Prado, dentro de una serie que estuvo en la Casa de Medinaceli hasta tiempos relativamente recientes. Hay bandejas como esta, con los amores de Psiquis y Cupido, que se piensa que quizá pudo haber dibujado Rubens. Hay porcelanas de Alcora, como este retrato del duque de Híjar, que fue uno de los directores del Museo del Prado entre 1826 y 38, uno de los primeros directores. O hay un abanico de boda que pintó Luis Eusebi. Y con esto vuelvo al principio de la conferencia. Luis Eusebi fue el primer conservador que tuvo el museo, aunque entonces se le llamaba conserje, era un pintor italiano, y este abanico de boda está firmado en la parte baja, L. Eusebi, y es una obra que viene a enriquecer un catálogo que en el caso de Eusebi es bastante pequeño.
Y con esta obra de Eusebi, y hablando de Psiquis y Cupido, hablando de bodas, hablando de amor, en definitiva, acabamos esta charla sobre un museo que es un museo vivo, que a partir de una colección real y después de 200 años de intercambios, de legados, de donaciones y de adquisiciones, todavía hoy, en 2019, tiene dimensiones humanas. Es uno de los grandes valores del Museo del Prado. Tiene dimensiones humanas y tiene unas posibilidades de aprendizaje y, sobre todo, de disfrute que están aquí mismo esperando a que las aprovechemos. Así que aprovechémoslas. Muchas gracias.